Buenas tardes, licenciado y estimados compañeros. Mi nombre es José Roberto Quiroga Vargas, número de carnet 2021-44626. Nosotros somos el grupo número 2 y tenemos a bien explicar la Constitución de la República de Guatemala de 1956. La Constitución de la República de Guatemala de 1956 fue decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de dicho año. Esta Constitución fue la número 4 en regir en el país. Esta Constitución nace con el movimiento llamado Contrarrevolución, o como también fue conocido como Movimiento Liberacionista. La Constitución del 56 se emitió en el gobierno de Castillo Armas, electo mediante plebiscito, emitida a viva voz. Dicha Constitución tuvo vigencia durante 7 años y un mes, para ser exactos, ya que en abril de 1963 fue derogada para dar paso a una Carta Fundamental de Gobierno, que rigió durante 3 años. Algunas de las consecuencias de la Constitución de 1956 fue que se reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica con derecho a adquirir y disponer de sus bienes, y se autorizó el culto privado y público. Otras de los acontecimientos relevantes es que se suprimió el derecho a la rebelión, derecho de resistencia a la opresión. Asimismo, toda acción comunista individual o asociada era considerada punible. También se mejoró el régimen de las universidades privadas. A raíz de este acontecimiento tan significativo e importante, se creó la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Mi nombre es Jessica Leites Carranza. Mi número de carnet es 2021-44290. Yo voy a hablar acerca del título 1, 2 y 3 de la Constitución. El tema de los derechos humanos, su protección y su defensa se encuentra ampliamente tratado en la Constitución de Guatemala, principalmente en los títulos 1, 2 y 3. En su título primero, el texto constitucional se ocupa de la persona humana, fines y deberes del Estado, proclamando dentro de un capítulo único que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana y a la familia, que su fin supremo es la realización del bien común y que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Dentro del título 2 del capítulo segundo, la nueva Constitución de Guatemala se ocupa de los derechos sociales y dentro de este rubio de los derechos de la familia, a la cultura, de los derechos de las comunidades indígenas, a la educación, al deporte, a la salud, seguridad y asistencia social, al trabajo, y en el capítulo tercero se tratan de los deberes y derechos cívicos y políticos. Los derechos a la nacionalidad y a la ciudadanía se encuentran protegidos en el título 3. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Se reconoció asimismo el derecho de nacionalización. Título 4. Derechos humanos. Capítulo 1. Garantías individuales. Se extiende del artículo 40 al artículo 78. Este capítulo inicia con el artículo 40, en donde explica que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su personalidad, ya que el Estado protege la vida, la integridad corporal y la seguridad de la persona humana. Indica que dará protección especial a las personas que por sus condiciones físicas o mentales se encuentren en posición de notoria desventaja. El Estado estimulará la iniciativa privada para todos los fines de asistencia y mejoramientos sociales y otorgará la más amplia facilidad para su desarrollo. Las garantías constitucionales son los derechos de las personas establecidos en la Constitución de cada país. Como son constituciones, no hay leyes, decretos y resoluciones que puedan atentar contra ellos. Las garantías constitucionales son el amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad general, y en casos concretos todas ellas posibilitarán el reclamo de protección de derechos humanos. En el artículo 44 regula que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Capítulo 2. El amparo. El amparo es el que protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. También restaura el imperio de los mismos cuando la violación ocurrió en este. Esta parte comprende el artículo 79 al artículo 86.
En el artículo 79 comprende que el amparo tiene como función esencial el mantenimiento de las garantías individuales e invulnerabilidad de los preceptos de la Constitución. En el artículo 80 comprende que toda persona tiene derecho a pedir amparo en los casos siguientes: para que se mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece, y un tope para que se declare en concretos que una resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente para contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución. En el inciso C, para que en casos concretos se declara que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. El amparo se establecerá mediante un recurso específico en la forma determinada por la ley y ante los tribunales que en aquellas señales la declaratoria de procedencia de recurso de amparo tendrá como efecto inmediato dejar en suspenso la resolución o acto de autoridad en el caso reclamado y en el cese de la medida dictada. Vemos cómo comprende entonces desde los artículos 79 hasta el artículo 86 y termina en el 86 con que el recurso de exhibición personal podrá interponerse por el interesado, por sus parientes o por cualquier persona sin sujeción a requisitos de ninguna clase. Capítulo 3. La familia. Artículo 87. La familia es el elemento fundamental de la sociedad. El Estado emitirá las leyes y disposiciones necesarias para su protección y velará por el cumplimiento de las obligaciones que de ellas se derivan. En el artículo 88, el Estado promoverá la organización de la familia sobre la base jurídica del matrimonio, el cual descansa en igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. En el artículo 89, la ley determina lo relativo a la unión de hecho. En el artículo 90 regula que no se reconoce desigualdades entre los hijos. Todos tienen los mismos derechos. Por ejemplo, si en una familia ya tienen un hijo que ellos procrearon, pero vienen y quieren adoptar otro, bueno, lo adoptan. Ambos hijos tienen los mismos derechos, no importa que uno sea adoptado, ya que la ley no reconoce desigualdades, sino que ante la ley todos los hijos son iguales y tienen los mismos derechos. La discriminación sobre la naturaleza de la filiación quedan abolidas. La ley establecerá los medios para investigar la paternidad y proteger la maternidad. Termina con el artículo 94, en donde regula que es punible la negativa a pagar alimentos a hijos menores o incapaces, padres de válidos, cónyuge o hermano incapaz, cuando el obligado esté en posibilidad de proveer o cuando traspase sus bienes tercera persona o emplee cualquier otra forma de eludir el cumplimiento de la obligación. Seguimos con lo que es el capítulo 4, que es la cultura. Este comprende desde el artículo 95 hasta el artículo 111. Empieza con el artículo 95, en donde regula que es obligación primordial del Estado el fenómeno y la divulgación de la cultura en todas sus manifestaciones. La educación tiene como fin el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los derechos del hombre y a sus libertades. En el artículo 99 se declara de urgencia nacional la campaña de alfabetización orientada hacia la educación fundamental del pueblo. El Estado deberá organizarlas con todos los recursos a su alcance y el organismo ejecutivo informará anualmente al Congreso de la República sobre los progresos de la labor alfabetizadora. En el artículo 104, el Consejo Superior Universitario estará formado por la autoridad, son las autoridades catedráticos universitarios por representantes de los colegios profesionales y de los estudiantes que llenen los requisitos que la ley establece. En el artículo 105 regula que la colegiación de los profesionales es obligatoria y tendrá por fin la superación moral y material de la profesión universitaria, el control de su ejercicio. Los colegios profesionales funcionarán adscritos a la Universidad San Carlos de Guatemala, a la cual corresponde con exclusividad reglamentar sus actividades y aprobar sus estatutos. Termina con el artículo 111, donde regula que las secciones privadas que se dedican a la enseñanza e impartan educación gratuita serán exonerados de determinados impuestos fiscales y municipales como compensación por su servicio. Continuamos con lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 es el trabajo. En el artículo 112, el trabajo es un derecho. Toda la persona tiene la obligación de contribuir al progreso y bienestar social mediante el trabajo. La vagancia es punible. En el artículo 113 regula que las leyes laborales tienen carácter tutelar. El Estado mantendrá entre el capital y el trabajo como factores de la producción, creando condiciones de equidad y justicia. En el artículo 114, todo servicio trabajo que pueda prestarse gratuitamente en virtud de la ley o sentencia será equitativamente
remunerado. En el artículo 116 se regulan los principios fundamentales de la legislación del trabajo. Este termina con lo que es el artículo 118, en donde regula que los derechos consignados en este capítulo son de carácter irrenunciable. Serán nulas, ipso jure, y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen o un convenio de trabajo o otro pacto, las estipulaciones que implican disminución o tergiversación de los derechos reconocidos a favor del trabajador en la Constitución o en la ley. Terminamos con lo que es el empleado público en el capítulo 6 del título 4. Empieza con lo que es el artículo 119. Las relaciones entre el Estado, la municipalidad y demás entidades sostenidas como fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio de la nación y no de partido político o alguno. El Estatuto de los Trabajadores del Estado regula todo lo relativo a su selección, promoción, traslado, permuta, suspensión y remoción y las obligaciones, derechos y prestaciones que le correspondan a los trabajadores que presten servicios en entidades o instituciones que por naturaleza están sujetos a una disciplina especial. Se regirán por sus ordenanzas, estatutos o reglamentos. Ninguna persona podrá desempeñar a la vez 2 o más empleos o cargos públicos remunerados con excepción a quienes prestan servicios en los hospitales y de quienes ejerzan cargos docentes. Este capítulo está desde el artículo 119 y termina en el artículo 123, que termina con el 123, que en caso de gravedad, perturbación del orden público de emergencia, los servicios públicos podrán ser militarizados por el tiempo que aquellos duren. Entonces, básicamente, el capítulo 6 habla sobre lo que es el empleado público y regula algunas funciones o algunos derechos sobre esto. Esto fue todo del capítulo 4, del título 4 se divide en 6 capítulos, como ya lo vimos. La garantía, el amparo, la familia, el empleado público, el trabajo. Básicamente eso es lo que se divide el título 4. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Cecilia Andrea Mejía García, mi carnet es 2005-17606 y hoy les voy a hablar acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala, el título 5, que es del organismo legislativo. Trata acerca del Congreso de la República, que se compone de diputados electos directamente por el pueblo mediante sufragio universal. Cada distrito elige 2 diputados, pero aquellos cuya población exceda de 100.000 habitantes elegirán uno más por cada 50.000 habitantes adicionales. El Congreso está encargado de la comisión permanente y todas las resoluciones del Congreso deben tomarse con la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone, salvo los casos en que la ley exija un número especial. Los diputados de la nación, una vez electos, gozan de inmunidad personal para no ser acusados ni juzgados en el Congreso, también de irresponsabilidad por sus opiniones. Para ser electo diputado se requiere la calidad de guatemalteco natural de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución, hallarse en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ser del Estado seglar y mayor de 21 años. Mi nombre es Zenia María Rachel Harrison Álvarez, mi registro académico 2021 43430 y les voy a hablar sobre el presidente de la República. Las funciones del Estado son ejecutadas por el presidente, mismo que representará a la nación en su periodo de gobierno de 6 años. Es electo mediante un sufragio universal a la mayor cantidad de votos. Para optar a ser electo presidente de la República tienen que ser de nacionalidad guatemalteca, mayor de 35 años de edad, de estado seglar y encontrarse en pleno goce de sus derechos de ciudadano. Capítulo 2. Ministerio de Estado. La ley establece a los ministros de Estado. Cada uno tiene propio título y las atribuciones y competencias que la ley designa. Ningún ministro tiene la autoridad de apoderarse de las personas naturales o jurídicas y tomar la administración de los negocios de los particulares. Capítulo 3. El Ejército. El Ejército de Guatemala se encarga de la superación profesional de la seguridad del territorio y la ciudadanía, al orden público,
regidos por reglamentos militares. El ejército de Guatemala es de honor militar y lealtad, miembros que gozan del fuero de la guerra. El comandante general del ejército es el presidente de la República de Guatemala. Capítulo 4. Ministerio Público. Es quien organiza el Ministerio Público, es la ley, la cual es la que se encarga de determinar las atribuciones y el funcionamiento del Ministerio Público. Buenas tardes, pues soy el licenciado, mi nombre es Alfredo Stuart Portillo Aldana, número de carnet 2021-44365, y yo voy a hablar acerca del título 7 de la Constitución, el cual habla explícitamente del organismo judicial, el cual dice que es el encargado de impartir justicia basándose en lo que ordena la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país. Su fundamento legal están impartidos en los artículos 203 al 222 de la Constitución, en la ley del organismo judicial y en algunas otras leyes. Entre los mayores cargos del organismo judicial está el velar por la transparencia y la salud de los habitantes del pueblo de Guatemala, el velar por el cumplimiento de las leyes, y el organismo judicial está conformado por dos áreas, las cuales es la jurisdiccional y la administrativa, en la cual la Corte Suprema de Justicia es el máximo orden jurisdiccional y está integrado por 13 magistrados. La función administrativa la ejerce el presidente del organismo judicial, velando por el cumplimiento del organismo para el bien del pueblo. Mi nombre es Manuel Amílcar Ramos León, régimen hacendario. Los ingresos del Estado serán previstos y los ingresos fijados en el presupuesto general que vivirán durante el año para el cual no ha sido aprobado. El Estado de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas, hace énfasis a acordar y aprobar los fondos generales para cada entidad pública. Designa su presupuesto anual para que pueda suplir cada una de las necesidades más importantes. Un claro ejemplo es cuando al realizar obras públicas, el gobierno a través de partidas presupuestarias indica de dónde se tomaron los fondos destinados para esa obra. También podría mencionarse que el Estado a través del Ministerio de Finanzas otorga fondos públicos, haciendo ejemplo a las municipalidades para realizar obras para el bienestar social de las personas, pero a través de los pagos que realizamos a través de los presupuestos como ciudadanos responsables, servicios, agua potable, luz eléctrica, regresan los ingresos al Estado para formar nuevos techos presupuestarios. Mi nombre es Pedro Luis Pineda, yo les voy a hablar sobre el título 9 y 10. El título 9 consta del Tribunal y la Contraloría General de Cuentas. Este consta del artículo 208 al 211, ¿verdad? Donde el tribunal está constituido por 3 jueces, los cuales son designados por el Congreso de la República para un ejercicio constitucional de 4 años. La Contraloría tiene como función la fiscalización de ingresos y egresos de la nación. Dicho tribunal tendrá la independencia en materia de cuentas, pudiendo ser removidos por mala conducta, delito o ineptitudes comprobadas, previa audiencia en el Congreso. Este constará también de un Contralor General que será nombrado por el Presidente de la República con función de 4 años, teniendo la facultad de contratar, remover a funcionarios de diferentes dependencias. Los contralores ejercerán su función absoluta con absoluta independencia, con el objeto de ser independientes, sin represalias por motivos de legítimo ejercicio. En el título 9 hablaremos sobre el régimen económico, el cual consta del artículo 214 al 226, donde el Estado tiene la obligación de orientar la economía para desarrollar y mejorar la utilización de los recursos naturales para incrementar las riquezas del Estado. Estas riquezas son las aguas marítimas, lagos, ríos, navegables y potables, las zonas marítimo-terrestres, el espacio aéreo y atmosférico, el subsuelo, los minerales y las sustancias orgánicas encontradas en ellos. El Estado tiene la obligación de velar por las clases desvalidas, carentes de medios económicos para mejorar la vida. El régimen de seguridad social
es obligatoria para el Estado, los patronos y los trabajadores, ¿verdad? Contribuyendo para su funcionamiento. Mi nombre es Ángel Rivera y yo me identifico con el número de carnet 2021-4413 y yo les expondré el título número 2, el cual se divide en dos capítulos. El capítulo 1 que abarca el artículo 227 al 229, el cual su título es del gobierno del municipio. Nos indica que el territorio nacional para su buena administración es dividida en diferentes departamentos y municipios, los cuales cada departamento tiene su gobernador y sus alcaldes. El gobernador es representante directo del presidente de la República y el alcalde es el delegado principal del gobernador en cada municipio. El alcalde del pueblo es el encargado de administrar y prestar servicio a la municipalidad, por el cual él debe cumplir y velar para que el cumplimiento de las normas sea el adecuado. De igual manera, el capítulo número 2 trata sobre el régimen municipal, que abarca del capítulo 230 al 238, el cual nos indica que para el perfecto cumplimiento de las normas y servicios, la municipalidad puede armar ella misma su propio cuerpo de policía, lo cual nos indica que será bajo sus propios recursos y tomará órdenes directas del alcalde. Y de igual manera la municipalidad será gobernada como tal por el alcalde, los síndicos y los concejales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Shailina Oliva Morales y les hablaré sobre el título 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es sobre reformas a la Constitución. Se estipula el trámite para la modificación de la Constitución. Podrá consistir en suprimir, adicionar o aumentar artículos, estableciendo que será competente únicamente el Congreso de la República. Además, se establecen artículos pétreos, que significan que se conocen como pétreos en los artículos de una ley que no pueden ser reformados. En nuestra Constitución existen algunos que parecieran serios, pero que en la verdad de las cosas no lo son, los cuales no pueden ser modificados. Para la modificación de la Constitución se tendrá que realizar una Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República de Guatemala, la cual será compuesta por miembros electos por cada distrito, convocatoria por la Asamblea y aprobados las reformas en el Congreso de la República. Deberá hacerse una convocatoria que se insertarán diferentes artículos de dicha reforma. Este artículo nos habla sobre el Congreso de la República de Guatemala y la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. Gracias.